Buenos días. Primero, dar las gracias a la organización por hacer una conferencia dedicada a iOS, porque nos pone bastante en el mapa y porque, bueno, para mí, que me llevo dedicando a esto muchos años, el hecho de que, y siempre he desarrollado en iOS y me he especializado mucho en ese desarrollo, pues me hace especial ilusión. La charla que voy a dar va a ser un repaso de cómo empecé a desarrollar software y cómo lo desarrollo ahora. En esta charla va a ser una charla más densa de las otras dos charlas anteriores, porque voy a soltar un montón de conceptos, un montón de tecnicismos, y voy a intentar pararme e ir explicándoos un poco todo para que los tengáis en cuenta. Para mí es importante que los vayáis cogiendo todos porque hacer una aplicación móvil hace 10 años, casi 11, en el 2008, cuando empecé yo a hacerlo, era muy diferente a todos los procesos que hacemos ahora y todos los que tenemos disponibles y cómo ha crecido toda esta industria. Entonces, aquí hay varios temas que voy a contar. Los dos primeros son un poco más de cara a negocio, que es lo que he dicho, cómo se hacía antes una aplicación y todo lo que tenemos ahora para hacerla mejor. Y el segundo concepto es apps como negocio en sí, para que tengáis un poco claro la dimensión que ha alcanzado todo esto, porque cuando todo esto empezó, las aplicaciones que se hacían eran aplicaciones que formaban parte de un negocio, o sea que tú tenías una aplicación, la primera que salió del banco, y tú puedes hacer operativa bancaria en tu aplicación, pero si se te estropea la aplicación, pues bajas al banco y te lo arreglan, o tienes un teléfono y te lo arreglan. O aplicaciones que tienes ahora para reservar tu cita con el médico, con el peluquero o lo que sea. Pero desde hace unos años ahora, las aplicaciones que están empezando a aparecer son aplicaciones que son el negocio en sí. La aplicación es el negocio. Entonces tenemos Uber, Cabify, Just Eat, Glovo. Son aplicaciones que la única conexión que tú tienes con ese negocio es la aplicación. Y entonces la aplicación te tiene que dar respuesta a todo. Entonces, la manera de hacerla, la calidad que tiene que tener, la arquitectura que tienes que diseñar para que nada falle al usuario, pues cobra mucha más importancia. Luego los 3 puntos siguientes que he puesto son puntos más técnicos, que también voy a ir soltando durante la charla, y que son arquitecturas desacopladas, hacer desarrollos modulares donde vayas poniendo cada cosa en un sitio y que tenga su lógica. Esto es muy importante porque, bueno, lo iréis viendo, pero cuando yo empecé a desarrollar, igual os pasa a vosotros porque estáis empezando a hacer vuestras prácticas, vuestra primera aplicación, lo primero que hacéis es poneros a programar. Entonces, un consejo que os doy es que no hagáis eso, sino que paréis primero, dividáis un poco lo que queréis hacer en varias funcionalidades y por cada funcionalidad que hagáis, la penséis bien antes de poneros a desarrollar. A ver, esto que se ha apagado. Vale. Bueno, otros 2 puntos que he puesto es el testing, que también lo iréis viendo que para mí cobró mucha importancia el empezar a meter test automáticos en las aplicaciones que hacía, porque le dan calidad. Y la integración y el despliegue continuo. También muy importante, que también es algo que ha comentado un poco de pasada Pablo, la integración continua, muy importante, tener un sistema, un servicio que se conecta a tu repositorio de código y por cada vez que tú actualices ese repositorio, coja ese código, lo procese, lo compile, te diga si compila o no y te pase los tests y te dé un reporte de si funcionan o no. Y por otro lado, el despliegue continuo, también muy importante, que tú no tengas que coger y cada vez que quieras desplegar una aplicación, abras tu portátil, el Xcode, metas los perfiles necesarios y tengas que enchufar prácticamente el móvil de la persona a la que le quieres compartir la aplicación, sino que tengas un sistema automatizado que tú le digas, me lo vas a compartir a mis clientes, me lo vas a compartir a mis testers, me lo vas a subir a TestFlight, me lo vas a subir a Apple Store, que todo eso lo tengas automatizado. Eso gracias al sistema de despliegue continuo. Vale, bueno, hace muchos años, en el 2008, Steve Jobs, en una keynote de julio, nos presentó la Apple Store. No existía ninguna tienda de aplicaciones móviles hasta entonces. Nos enseñó la Apple Store,
y con una cantidad de aplicaciones de salida de 500. A día de hoy ya son más de 2 millones. Y no solo eso, sino que a raíz de eso apareció Android, apareció la Google Play y tenemos otras 2 millones y pico de aplicaciones en la Google Play. O sea, esto es una industria que antes no existía y que ahora es hiperpotente. Y bueno, y hay un hackathon de ellos en Valladolid y todo. Bueno, eso justamente estábamos hablando del 2008, pero en el 2007 Steve Jobs nos enseñó lo que iba a potenciar todo eso, que era el iPhone. Salió, nos explicó lo maravilloso que era y yo recuerdo que por aquellos entonces yo llevaba un año utilizando Macintosh y había hecho algún desarrollo para Mac. Y me vi la Keynote, vi el iPhone y entonces dije, yo quiero eso ya. Porque yo vivía en Valladolid. Entonces me busqué un contacto en Nueva York, le envié el dinero y no me engañó y me envió el iPhone. Entonces yo al poco tiempo ya lo tenía aquí, lo enseñaba a la gente, pero no se podía hacer nada con él, más que hacer aplicaciones web. Entonces, en marzo de 2008 salió el primer SDK en fase beta de iOS, en el que ya tenías una pequeña API y que lo que es el Cocoa Touch, y podías empezar a hacer aplicaciones que son lo que se utilizó para sacar las primeras 500. Entonces yo ya empecé a hacer mis primeros desarrollos. Vale, esos primeros desarrollos que empecé a hacer, del 2008 al 2011 los hice como freelance, ¿no? Bueno, hilando un poco con lo que dijo la concejala antes, yo hice un módulo, yo lo hice en el Galileo de informática y luego hice la carrera. Y después de hacer la carrera, pues me puse de freelance a hacer esto, mientras que lo compaginaba con un trabajo de informática que no tenía que ver con el desarrollo. Estas primeras aplicaciones que yo hacía, pues la primera era para una editorial de leyes, en las que actualizabas todo su catálogo. Esa segunda es de Tecnoempleo. Las primeras versiones se las hice yo para buscar trabajo. Y la otra era una aplicación personal que yo hice y subí al Apple Store, que lo que hacía era meter tus películas piratas en DivX y te lo decodificaba. Entonces, bueno, esto lo tuve un tiempo en el Apple Store hasta que Dolby Digital me llamó y lo tuve que quitar. Bueno, en cuanto al desarrollo que yo hacía por aquellos entonces, pues yo utilizaba una arquitectura Model View Controller, que es la arquitectura que yo veía que se utilizaba en iOS en los ejemplos. Yo me descargaba los ejemplos que se publicaban en el portal de desarrolladores de Apple y yo veía que lo hacían así. Entonces yo lo cogía y lo extendía hasta que hacía la aplicación que yo quería. ¿Y qué hacía? Pues sobrecargaba los controladores. Si habéis programado ya alguna cosita en nativo, habéis visto que hay una clase relacionada con la vista que es el View Controller, pues yo le metía ahí casi toda la lógica de la aplicación, salvo el modelo, le metía todo. Entonces, hacía todo súper acoplado y, bueno, poco escalable hacia el futuro. No tenía ninguna metodología de desarrollo, porque esto lo hacía yo solo, era muy autodidacta, y no utilizaba ningún repositorio, sino que lo que hacía era archivos zip. No tenía un proceso de QA documentado, sino que cogía la aplicación y yo mismo pasaba pues unos casos de uso que me parecían los normales y el despliegue pues lo hacía manual, todo muy rudimentario por entonces. Entonces, bueno, yo me había cansado ya de mi trabajo y, bueno, me fui a trabajar a SolidGear. Y esta fue pues mi primera época en SolidGear trabajando. De las aplicaciones en las que estuve trabajando por aquellos entonces, destaco la de OnCloud, porque es una aplicación que a día de hoy sigue en los markets y con bastante éxito. OnCloud, si no lo conocéis, es un Dropbox o Google Drive, pero para empresas. Las empresas también guardan su información en la nube, pero no lo pueden hacer en Dropbox ni en Google Drive, necesitan que sea en sus propias nubes. Entonces, pues para eso está OnCloud. Entonces, estuvimos desarrollando esta aplicación. Esta aplicación, para que os hagáis una idea de la magnitud, habrá como cientos de miles de personas que lo utilicen por todo el mundo. Entonces, es algo serio. Vale, en el desarrollo de esta aplicación yo la inicié con un compañero y la hice, yo sabía hacer Model View Controller y la hice así. Lo que pasa es que había visto el problema que había tenido con
con todo el acoplamiento, sobre todo de la red, y lo que hicimos fue poner la red en un sitio totalmente diferente. Eso fue como mi primera experiencia intentando hacer las cosas bien. En SolidGear, desde los inicios y hasta ahora, utilizamos metodología ágil, Scrum. Esto yo no había trabajado solo anteriormente, aquí he trabajado con un equipo. Lo destaco porque es importante tener una metodología. Cuando vosotros trabajéis en una empresa, no, lo más raro es que trabajéis solos, que trabajéis con un equipo, porque siempre una aplicación tiene detrás un backend, un frontend, web, otra aplicación homóloga en Android, y vosotros forméis parte del equipo en el que estéis desarrollándolo conjuntamente. Entonces tendréis reuniones, planificaciones, demostraciones de producto al cliente, despliegues. Entonces todo eso, con una metodología como Scrum, que es la que utilizamos nosotros, pues lo podéis ir organizando. Y la verdad es que se ve bastante más feliz con las cosas organizadas. El repositorio que utilizamos es para este proyecto OnCloud, GitHub. Bueno, deciros que OnCloud seguimos desarrollándola en SolidGear, que es un proyecto open source, y que si entráis en GitHub y ponéis OnCloud, podéis entrar en este proyecto y ver, ver cantidad y cantidad de código. Teníamos un ingeniero dedicado a la calidad que desarrollaba una serie de test plans, y por cada funcionalidad que hacíamos los pasaba, y por cada versión que sacábamos antes de que fuera al market pasaba todo esto. Tened en cuenta que cientos de miles de personas utilizaban la aplicación. No podíamos hacer que esto fallara en producción. Lo probábamos muchísimo antes de salir. Y para ayudarnos teníamos una integración continua que lo hacíamos con Travis para que nos pasara las compilaciones de la aplicación, y el despliegue continuo lo teníamos en Jenkins con una máquina que teníamos en la oficina, que es la que nos hacía las compilaciones y distribuía al cliente y nos generaba el IPA para subirlo a Internet, a la Apple Store. Vaya, se fue otra vez. Se ve que me lío mucho hablando. Vale, las conclusiones de ese periodo es que los tiempos de validación en la aplicación eran muy amplios. Esto quiere decir que sacábamos muy pocas publicaciones a lo largo del año, porque cuando había pasado ya año y medio desde que empezamos a desarrollar, pues ya los procesos de calidad tardaban muchísimo en pasarse todos los test plans, salían bugs, los arreglábamos y al final sacábamos 4 aplicaciones al año. La decisión que tuvimos, en este periodo tuvimos la decisión de introducir test, pero lo tuvimos cuando había pasado mucho tiempo. Y bueno, es una de las cosas en las que me di cuenta de que si tú no preparas la aplicación, no programas con una arquitectura desacoplada, no puedes meter, o sea, si la arquitectura no está estable, no puedes meter test que te prueben toda la aplicación. Entonces puedes poner test que te prueben algo. Como lo único que teníamos desacoplado era la capa de red, pues los test que teníamos solo eran de la capa de red. Como he dicho, el código estaba en este proyecto, el código seguía muy acoplado, teníamos clases con muchísimo código, y Jenkins y Travis, personalmente, a nosotros nos dieron muchos problemas. Sé que hay gente que vive feliz con esto, pero nosotros no. Bueno, segunda época en SolidGear. En este caso, entre las aplicaciones que estuvimos haciendo, hicimos la aplicación para Bogan. Bogan, entre las cosas que hace, si lo conocéis, es una academia de inglés que está por toda España, tiene su canal de radio, sale en la tele. Bueno, pues nosotros hicimos esta aplicación que era para la radio. Que, bueno, puedes escuchar la radio, ves la programación, puedes escuchar los podcasts, y luego tiene un concurso en el que el profesor pregunta y los oyentes responden, te da una serie de puntuaciones y tiene una gamificación. Vale, en el desarrollo, aquí lo planteamos un poco siguiendo con el Model View Controller, pero empezamos a desacoplar todos los servicios y montamos un sistema con el patrón observable, con notificaciones, para que se intercomunicara la interfaz con los servicios. Entonces, seguimos utilizando metodología Agile Scrum. En este caso utilizamos GitLab porque era privado. Teníamos un QA dedicado, que hacía test plans y testing automático. Y bueno, integración continua y despliegue continuo, en este caso con Jenkins. Vale, aquí nos dimos cuenta que aquí empezamos a meter test ya desde el principio, pero nos focalizamos en 3 que realmente solo probaban el modelo de datos, el modelo de negocio.
Entonces, nos dimos cuenta que haciendo esto ya respetábamos más. Una cosa que había ocurrido al pasado es que muchas veces nos poníamos a hacer cosas y como no teníamos que hacer test, pues si funcionaba era válido, porque ya lo pasaba el QA. Pero igual no lo estábamos haciendo bien y más o menos lo sabíamos. Pero bueno, como había que entregar, pues no lo dejabas del todo correcto. Haciendo test ya nos empezábamos a dar cuenta de que si lo hacíamos mal, los test no pasaban. Y si no pasaban, no pasaba la integración continua y no podíamos desplegar al cliente. Con lo cual teníamos que hacerlo bien para no estropear los tests y generar más tests. Entonces vimos que los tests nos ayudaban, lo que pasa que teníamos que hacer más. Nuestra arquitectura no era totalmente testable, sino que necesitábamos más. Que los tiempos de validación se habían reducido con respecto al proyecto anterior, pero aún así, cuando la aplicación creció durante más de año y medio de desarrollo, seguía siendo, ya tardábamos mucho en validar. Y bueno, Jenkins, pues lo que decía antes, nos seguía dando problemas. Y bueno, llega ya la época actual, ¿no? Ya en 2017 se nos plantea una empresa que nos pide hacer un desarrollo fintech, entonces nosotros nos paramos a pensar durante un tiempo determinado cómo lo queríamos abordar, porque ahora esto, teniendo en cuenta que todas las aplicaciones tienen su importancia, y de que he dicho que OnCloud lo utilizan muchos usuarios, Vaughan es una aplicación que con el concurso este que tiene una... Llega a haber hasta 100.000 usuarios a la vez utilizando la aplicación y sin fallos hasta ahora. Pues en este caso la aplicación de FinTech tiene datos hipersensibles, tienes que tener un tratamiento muy bueno de los datos y aquí recupero un poco el concepto que había dicho al principio de que la aplicación es el negocio en sí, porque si bien las otras eran parte de un negocio, esta aplicación de FinTech es el negocio en sí. No, los usuarios van a recibir una tarjeta de crédito en su casa, no sé si conocéis Revolut o este tipo de soluciones, y esto es algo similar. Entonces vas a recibir una tarjeta y la aplicación te va a pedir tus datos bancarios, va a linkarlo todo y la operativa entera la vas a hacer a través de la aplicación. Toda la información que recibas tiene que estar ahí, no vas a tener una web, no vas a tener un teléfono, no vas a poder ir a una oficina bancaria, todo está en la aplicación. Entonces, nos lo planteamos desde el punto de vista de que de calidad teníamos que dar la máxima calidad desde el principio. Contratamos una empresa experta en testing para que nos instruyera a saber hacer buenos tests y nos pusimos a desarrollarla. Entonces, bueno, aquí la arquitectura es desacoplada desde el principio, todo, y testable con el patrón Model View Model para la interfaz. Entonces, aquí tenemos todo muy modular y cada cosa en su sitio y todo muy lógico y siguiendo los principios SOLID, que yo no sé si os los han explicado, pero darles un repaso antes de poneros a hacer una aplicación para seguirles según vais desarrollando. Bueno, teníamos un repositorio que no lo he puesto, pero es Bitbucket. Seguíamos utilizando la metodología Scrum, que nos había ido bien. O sea, como veis, vamos reutilizando todo lo que nos había venido bien, pero lo que nos ha venido mal lo vamos cambiando por partes. Aquí, cosa muy importante, los tests. Aquí vimos los 3 tipos de test que queríamos tener. Test unitarios, test de integración con red y los test de interfaz. Entonces, probamos la aplicación por todos los sitios. Y tenemos una integración continua y un despliegue continuo con Bitrace y Fastlane. Luego, al final, os enseñaré un poco qué es Bitrace, porque es un servicio dedicado a hacer integración continua para aplicaciones móviles. Entonces, están hiperespecializados. No es como Jenkins, que te lo montas tú in-house, sino que tú pagas por este servicio, o bueno, vosotros para que lo probéis tienen una licencia free o trial, y al ser específicos, cada vez que tú lanzas la integración continua, montan un sistema homólogo al que tienes tú en el equipo para que todo funcione y además se actualizan a la misma velocidad que se actualiza Apple, que es como intentamos nosotros también actualizarnos. Vale, las conclusiones que tengo hasta ahora con este proyecto que estamos haciendo y otros que estamos haciendo actualmente en la empresa es que ahora tenemos realmente una arquitectura sólida, que los tests nos están marcando la diferencia y que estamos respetando totalmente la arquitectura. Al meter test en todas las capas del desarrollo, los tiempos de validación son muchísimo menores. Prácticamente la persona que se encarga de la calidad pasa un smoke test y ya está, porque todo lo demás se prueba. Nosotros cuando lanzamos Bitrace, antes de lanzar una versión de esta aplicación,
lo que hacemos es que le decimos que lo pruebe en distintos dispositivos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un push de nuestra rama de Git donde estemos trabajando, el Bitrace lo coge y lanza la compilación y los tests en cada uno de los dispositivos. Con lo cual lo estamos probando mientras programamos. A veces no tenemos que hacer nada ni esperar, porque luego ya nos dará el reporte de si ha funcionado o no. Entonces seguimos trabajando y Bitrace se encarga de probárnoslo todo. Igual se tira 2 horas, pero son 2 horas en el que te lo prueba todo y te da, no tienes que estar mirando, lo puedes hacer, pero no vas a estar mirando cómo van pasando los tests, porque esta aplicación de FinTech tiene más de 500 tests ahora mismo. Y bueno, la idea es que llegue a tener 1000. Bueno, eso también lo he comentado. Entonces, os he dado un poco el rollo con los tests y os voy a dar más ahora porque esto se va a volver un poco más técnico. Y es que es para inculcaros que los tests son importantes y de que hay que estar convencido de meter tests en tu desarrollo. Entonces, bueno, hay un par de imágenes y justamente no se ve muy bien, pero son los 3 tipos de test que nosotros utilizamos. Y bueno, ¿qué pasa si haces test? Bueno, como habéis visto, si habéis sacado las conclusiones de lo que está contando, es que el desarrollo que hacéis es más efectivo. Y no solo eso, sino que te conviertes en mejor desarrollador. ¿Por qué? Porque tus desarrollos no vas ¿qué pasaba anteriormente? Entonces, un desarrollo, decías, vale, esto ya es problema del de calidad. Se lo pasabas a él, el de calidad igual le fallaba algo, te abría un bug, tú lo volvías a resolver, lo mandabas otra vez, te abría otro. Bueno, y cuando juntabas una rama con otra, fallaba lo que ya habías hecho antes. Bueno, pues teniendo test que te están probando todo constantemente, es complicado que tú merges una cosa con lo que hubieras hecho antes y se estropee, porque se va a probar lo de antes, lo de ahora, y si hay conflictos te vas a enterar. Con lo cual, en el momento que le llega al de calidad o que le llega al cliente, va sin fallos. Es un proyecto también más legible, porque al tener todo desacoplado para poder meter test, tienes todo muy bien ordenado, todo con mucha lógica, métodos muy claros, cada uno a lo suyo, un montón de clases muy separadas, en el que cada una tiene su lógica también. Y para mí, que aparte de desarrollar en iOS, me dedico un poco a conformar equipos dentro de la empresa, el tener esta arquitectura y que nosotros la utilicemos en todos nuestros proyectos, no solo en iOS, sino en Android y etcétera, es estupendo porque puedes trabajar en varios proyectos a la vez sin que te estalle la cabeza. Porque anteriormente pues un proyecto iba más o menos en la arquitectura planteada que había hecho el desarrollador principal, que no tenía nada que ver con otra aplicación que hubiese hecho otro, y si trabajabas en los dos, uno lo había hecho de una manera, otro de otra, cada uno era un mundo. Y además que cuando tú entras a trabajar en un proyecto, si ya más o menos conoces cómo se hacen las cosas, en 2 minutos ya puedes poner y empezar a hacer desarrollo efectivo. No tienes por qué tener un periodo de aprendizaje muy largo hasta que coges todos los conceptos del proyecto. Vale, vamos a pasar un poco también por esto. Tipos de test. Bueno, test unitarios. Para verificar de forma individual una funcionalidad que funcione aquí o en otra aplicación donde la exportemos. Test de integración. Verificar la integración con otro software. ¿Cuál es la integración que suelen tener todas las aplicaciones? Una integración con red. Entonces, bueno, después de una cosa que no he contado es que después de soltaros todo este rollo vais a tener en GitHub un repositorio con un proyecto que está hecho con una arquitectura desacoplada y con todos estos tests que estoy contando para que veáis que funciona y que lo podáis basar de ejemplo para las futuras aplicaciones que hagáis. Entonces, bueno, aquí estos serían los tests de red y los tests de interfaz para verificar los elementos que tenemos en pantalla y si son correctos y que nuestra interacción con ellas también lo sea. Los 3 son muy importantes. En uno verificamos todo el tema de la lógica de la aplicación. En los de red verificamos que toda nuestra capa de red que hemos desarrollado es sólida y robusta ante lo que nos venga del servidor. Porque si todavía no os ha pasado, pero cuando trabajéis con un equipo y se hacen grupitos, ¿no? El grupo de los desarrolladores de backend que están haciendo la API con la que os vais a comunicar y vosotros que vais a conectar con esa API. Pues va a haber un montón de discusiones en este es problema tuyo, este es problema mío. Entonces, lo mejor es hacer
tener un montón de tests que pruebes y tener muy testada tu capa de red para que cualquier cosa que te responda el servidor, la aplicación siempre tenga tipificado un error por el que pueda responder y darle al usuario una solución. Por ejemplo, si te viene un 401, le vas a dar una pantalla de login porque es bueno, sabéis un poco los códigos HTTP, es el invalid credentials de HTTP y vas a poder sacar la pantalla de login. Si te viene de otro tipo, pues le puedes sacar un mensaje de error. Al final, tu interfaz tiene que ser robusta y para ello los test de red. Y bueno, los test de interfaz, prueba la interfaz como la va a utilizar el usuario y los test que tú vas a hacer van a ser los casos de uso que va a hacer el usuario mientras utiliza tu aplicación. Entonces vas a tener un montón por cada pantalla y se van a probar todo el rato para ver que lo que tú esperas es lo que va a suceder. Vale, librerías que utilizo para hacer testing en iOS. Bueno, esas tres, que las tenéis en el proyecto que os he dicho. Nimble, que es la que hace que las comprobaciones sean más legibles. Tenéis XCTest, que es la API que utiliza Xcode para hacer los tests, pero yo utilizo Nimble porque en este test, por ejemplo, que te está comprobando en la última línea un número de películas que tiene que ser igual al esperado, esta sintaxis es muy clara. La sintaxis de XCTest para mí es mucho más, no se ve tan claro. Y una cosa que no he dicho antes es que para mí los tests también son una forma de documentación de tu aplicación. Tú al final, si testeas todo y tienes todos los tests y los tienes organizados y haces los tests, al final hacer los tests es poner todo de una manera muy clara, tan clara que no te hace falta ser programador para entenderlo. Entonces, pueden ser parte de tu documentación porque si repasas los tests y ves lo que hacen, entiendes lo que está haciendo la aplicación y por qué lo está haciendo. Entonces, en este test, que es un test de... lo que hace es ver si realmente son 6 películas las que se van a cargar en ese componente, porque esta es una aplicación que me inventé de meter películas. Pues lo que hace es que primero tenemos una parte, la de arriba, que tienes una variable y una constante. La constante es que espera que haya 6 películas y la variable es lo que va a capturar las películas que hay. Luego tenemos la llamada a nuestra aplicación, que lo que dice, dame las películas, y en la variable de retorno capturamos las que son. Y abajo comprobamos que sean 6. ¿Por qué funciona? Porque el JSON que está cogiendo para hacer esto viene en 6 películas. Si viene en 7, fallaría. Es un test básico. Vale, luego tenemos Hippolyte. Hippolyte es una librería de stubbing. Esto es lo que os decía de los test de integración. Esta la utilizamos porque la técnica del stubbing es que cuando tú haces una request a servidor, le dices a la librería de stub qué request es la que vas a enviar y que te la capture y tú le dices qué retorno le quieres dar a esa request. En este caso, le vamos a dar un retorno que es un 401, pero le podemos meter también un JSON o le podemos meter unas cabeceras y al final es lo que estamos emulando un servidor que no tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque si nosotros probamos nosotros cuando probamos toda la red no hacemos un end-to-end de coger nuestra aplicación, levantar una instancia del servidor y hacer las pruebas. El servidor ya tiene sus propios tests. Nosotros lo que queremos es comprobar que nuestra aplicación es robusta y que nuestra capa de red también lo es. Entonces, tenemos por cada tipo de error que podamos esperar del servidor, tenemos que tipificar un tipo de error en la aplicación. Entonces, generamos un montón de tests por cada tipo de error para cada una de las llamadas que tenemos. Y probamos que nuestra aplicación responda con un error tipificado que luego podamos controlar dentro de la aplicación de todo lo que pueda ser. En este caso, tenemos el 401, que es el que esperamos, y el SG error, que es lo que capturamos. Entonces, pues bueno, lo que esperamos es un invalid credentials, que es nuestro error tipificado. Entonces, cuando el stub get films le estamos diciendo que pare una llamada como la de get films, que lo veréis más en detalle en el proyecto, y le estamos diciendo que nos devuelva un 401. Lo capturamos y luego lo comprobamos abajo. Todos los tests siempre tienen que ser así, legibles y claros. Al principio, lo que esperamos y las variables de retorno, luego la funcionalidad que queremos probar y, por último,
comprobar que ha funcionado. Y bueno, este es un test de UI en el que utilizamos la librería de Kif que nos ayuda a capturar los elementos de pantalla. Entonces, lo que hacemos realmente es que utilizando las etiquetas de accesibilidad de los elementos de pantalla, los identificamos en la aplicación. Y luego los tests, lo que hacemos es capturar esos objetos y comprobar que pues el color que tienen, dónde están puestos, si es una label, el contenido que tiene, son lo que nosotros esperamos. Y luego, además, podemos interactuar con ellos, con lo cual lo que podemos hacer también es simular que estamos metiendo texto en un campo de texto, simular que estamos haciendo scroll por una tabla, simular que estamos tocando una celda en concreto. Entonces, eso todo lo podemos hacer aquí y capturar el estado final que queramos comprobar para decir, vale, esto y esto, si está funcionando. En este caso, tenemos la primera parte que esperamos que la etiqueta, después de hacer una serie de acciones, sea filming, sacamos la interfaz con el show films view y luego empezamos a hacer un poco la operativa que estaba contando. En la primera línea lo que hacemos es capturar la tabla que estamos presentando. La segunda línea le estamos dando a la primera celda un tab y luego le estamos dando una opción que va a salir por debajo. Vamos a capturar esa última opción y lo vamos a comprobar abajo para ver que es correcto lo que hemos hecho. Entonces, este es uno de los tests. O sea, fijaros cómo piensas cuando estás haciendo test. O sea, estás pensando en qué es lo que tiene que hacer tu aplicación y además, aparte de hacer test de éxito, también tienes que hacer test de error, de cosas que puedan fallar para que no ocurran y si fallen para tener una respuesta adecuada. Esto quiere decir que después de años de desarrollo y de llegar a este punto, cuando yo me pongo a hacer una funcionalidad nueva, no me pongo a pensar en lo que tiene que hacer, me pongo a pensar en lo que tiene que hacer y en lo que tengo que hacer yo para probar todo lo que tiene que hacer y en lo que haría el usuario para rompérmelo y en lo que haría el servidor para que al final me funcionase mal. Con lo cual, cuando yo acabo de hacerlo, es más difícil que ocurra el fallo. Nadie está libre de bugs, pero está más controlado así. Entonces, bueno, como os decía, ahí tenéis el código. De todas maneras, si seguís el hashtag del hackathon, hace poco mi compañera desde Sol y Guía lo ha publicado también para que esté y lo publicaremos otra vez más y eso. Y este es código libre y lo podéis probar. Es un buen ejemplo para que vosotros lo utilicéis como punto de partida cuando os pongáis a hacer una aplicación y que empezáis a formaros un poco en hacer las cosas testables. Sé que es muy complicado al principio, pero lo que quieres es verlo funcionar rápidamente. No quieres hacer todo este paso. Pero cuando haces aplicaciones que son muy serias, que van a llegar a un montón de gente, cuando estás poniendo en riesgo el dormir bien los siguientes días porque vayas a tener un fallo en producción que te toque volver sobre ello, arreglarlo a altas horas de la noche para que por la mañana esté resuelto, porque eso pasa. Vale, y esto es lo que os había contado un poco, no se ve la verdad muy bien, bitrace.io, entrad, echarle un ojo, esto es para que enganchéis vuestros repositorios, funciona con GitLab, con GitHub, con Bitbucket, con repositorios públicos y privados, y es para que enganchéis vuestros proyectos y empecéis a trabajar con una integración continua. Bueno, no tengo tiempo de explicar todo esto porque tiene también tela, pero manejar esto le da mucha calidad al proyecto en el que estéis trabajando. Vale, las conclusiones finales de todo esto que os he contado es arquitectura desacoplada basada en principios SOLID, apoyaros que vuestros proyectos tengan test plans y test automáticos, una buena metodología de trabajo, trabajar siempre con un repositorio e intentar meterle una integración continua, un despliegue continuo con Bitrace o con una solución similar. Una conclusión, esta es una conclusión mía, que seguramente hay mucha gente que no esté de acuerdo. Vale, la barra alta, esto está mostrando el tiempo de desarrollo. Teniendo en cuenta una aplicación que vayamos a hacer en el que estemos pensando algo a largo recorrido y que, yo qué sé, lleve más de un año desarrollándola y tal, o
sea, lo que viene a ser casi cualquier aplicación de negocio. Ese sería el tiempo de desarrollo sin test y ese sería el tiempo de desarrollo con test. Me diréis, joder, es que para hacer test tienes que pensar mucho más, tienes que hacer los tests, probarles, van a fallar, me va a tocar arreglarlos. Eso es verdad. Cuando te acostumbras a hacer test vas cogiendo también cierta velocidad y entonces eso lo mitigas. La curva de aprendizaje es pronunciada, pero luego se estabiliza rápidamente. Pero además de eso, cuando tú trabajas sin hacer testing, lo que va a pasar es que, es lo que os iba más o menos, lo que he intentado contaros todo el rato. O sea, alguien va a probar la aplicación, le va a fallar, te va a tocar arreglarla y te va a parar el desarrollo que estés haciendo en ese momento. Vas a parar ese desarrollo, vas a arreglar eso, vas a seguir con tu desarrollo, va a fallar en otro sitio, vas a parar y vas a arreglar eso otro. Y te va a quitar el foco todo el rato, vas a estar perdiendo tiempo en arreglar cosas que podías haber hecho bien desde el principio, con lo cual, para mí eso es real. Al final se tarda mucho menos y haces una mejor aplicación haciéndolo con test que sin test. Y lo final de todo es que los usuarios están contentos porque tienen una aplicación que no les falla, salen actualizaciones y sin problemas no tienen miedo a actualizarlo. El cliente que te ha contratado para hacer la aplicación está contento porque lo que les das siempre es de calidad y tú como desarrollador estás muy contento porque estás trabajando en un entorno controlado, sabes que haces muy bien las cosas, que estás posicionado, que además sabes que eres un buen desarrollador y que si el día de mañana te mueves por empresas, contar que haces todo esto y que tus aplicaciones no son aplicaciones que vayan a dar fallos te posiciona. Aparte estás contento porque no vas al trabajo a vivir un infierno de que las cosas no compilen, no funcionen, las integraciones estén mal hechas y cuando el cliente te diga en una reunión, pues se me ha ocurrido que podemos hacer esto, no digas, pues esa clase la tengo hecha un Cristo y ahora cómo lo hago para solucionar todo. Si vais siguiendo las pautas de una arquitectura desacoplada, si vais metiendo tests que os van a ayudar a que no pervirtáis esa arquitectura, acabaréis haciendo aplicaciones que merezcan mucho la pena, que no fallen y que sean de calidad. Y hasta ahí todo. Muchas gracias.